Buenos días. Buenos días, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase de este día 26 de junio. Este día vamos a hablar de 3 contratos. El contrato estimatorio, el de permuta y el contrato de suministro. Ambos, los 3 se encuentran regulados en el Código de Comercio y al menos los primeros 2, no, al menos el permuta también en el Código Civil. Se encuentra regulado también en el Código Civil. Creo que vamos a compartir. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Vaya, muchas gracias. Vaya, el primer contrato que vamos a comentar este día es el contrato estimatorio. Se regula en el artículo 1051 del Código de Comercio. Y si ustedes observan en la disposición, pues solo se regula en una disposición. Pareciera ser que este contrato no es un contrato muy importante en el comercio, en las transacciones habituales comerciales, pero sí tiene una gran importancia. Este es el contrato que comúnmente se le conoce como ventas en consignación. ¿Ustedes saben qué son las ventas en consignación? ¿Qué entienden ustedes por venta en consignación? Alguien que tenga una idea de venta en consignación. Veamos. Tal vez Brian Alexander. Venta en consigna, puede ser cuando el vendedor le deja cierto producto o ciertos suministros a la otra parte para que ésta los pueda distribuir. Por ejemplo, en nuestro caso, en la empresa donde yo trabajo, nosotros le dejamos a las personas en consigna, digamos, tampos de gas para que esta persona los pueda distribuir a las diversas personas que lo solicitan. Esa sería mi opinión. Ajá. Una parte entrega el producto a la otra parte para que esta parte lo venda. Eso serían ventas en consignación. Y la parte que recibe el producto vende el producto y está en la obligación, en el plazo que han convenido en el contrato, a devolver el producto a pagar el precio. Obviamente que ahí hay un porcentaje de ganancia también para el que está vendiendo el producto. Y a veces el que le entrega los productos le fija el precio de venta al público. Entonces hay una especie de porcentaje. Y por eso se dice que en doctrina este contrato tiene un poco de mandato y de comisión, el contrato de comisión, porque se gana una comisión y por otra parte el que está entregando el bien es el mandante y el mandatario es el que recibe el bien. Entonces, en el artículo 1051 del Código de Comercio, solo ahí se regula este contrato, pero fíjense que en la práctica, como Brian lo decía, él hablaba del caso de sorpresa, pero en la práctica es bastante común, bien común. Bueno, ¿cómo se define? Consiste en que una parte entrega a la otra
cosas muebles para que le pague su precio o le devuelva las mismas cosas o parte de ellas dentro de un plazo. Aparte entrega cosas muebles a otra parte para que ésta las pueda vender y en el plazo que han definido, si no las vende, se las tiene que devolver. O le devuelve el precio, el valor de las mismas. Obviamente que el que las vende va a tener un margen de utilidad, no las va a vender al mismo precio. En eso consiste ese negocio o este contrato estimatorio. El Código de Comercio en el artículo 1051 nos establece que se rige por las siguientes reglas. Y yo aquí se las he colocado en la presentación. El consignatario está obligado a pagar el precio de lo recibido cuando no devuelva las cosas, aún en el caso de que la devolución se vuelva imposible por causas que no le sean imputables. Es decir, que debe de devolver las cosas o paga el precio de las mismas. Esas son las dos opciones que tiene. Si las cosas se pierden, pues está obligado a pagar el precio de las cosas. Eso es la primera, la primera regla que establece esta disposición. Luego dice, el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya pagado el precio. El consignatario, aquí hay dos sujetos, el consignante y el consignatario. El consignante es el que entrega las cosas. El consignatario es el que recibe las cosas y las vende. Ahora bien, en la regla 2 nos dice que el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, es decir, las puede vender, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya pagado el precio. Las cosas, los bienes que ha recibido no son propiedad del consignatario. El consignante se los ha entregado para que los venda. Y en el plazo que han fijado en el contrato, debe de entregarle el precio o devolverle las cosas. El consignante, es decir, la tercera regla, no puede disponer de las cosas mientras no le sean restituidas. Es decir, que una vez que el consignante ha entregado las cosas al consignatario, el consignatario es la persona que recibe las cosas y que puede disponer de las mismas, el consignante no puede disponer de las cosas. Es decir, no puede decirle, mira, dame las cosas, ya me arrepentí. No, porque ahí hay un contrato, hay un plazo. Entonces, mientras el consignatario no le devuelva las cosas, no va a poder disponer de las mismas. Aquí la diferencia, ¿cuál es la diferencia con la compraventa? Bueno, es que lo que pasa es que la compraventa existe un comprador y un vendedor. Aquí no existe un comprador y un vendedor. Lo que existe es un consignante y un consignatario. Eso por una parte. Por otra parte, no existe la intención de transferir la propiedad de las cosas por parte del vendedor. Es decir, no existe del consignante, no existe la intención de transferir las cosas al consignatario, ni existe la intención del consignatario de comprar las cosas, sino que lo que quiere el consignante al entregarle las cosas al consignatario es que éste las venda, que las distribuya. Y al final del plazo convenido le va a pagar el precio de las cosas en los términos convenidos. Obviamente que el consignatario cuando las vende no las va a vender al mismo precio, pues si es un negocio. Y por eso es que se tiende a confundir este contrato
con el contrato de mandato y el de comisión, porque por una parte está el consignante, es el dueño, es el propietario de las cosas, él las pone a disposición del consignatario y este va a disponer de esas cosas. Pero en el precio que han definido, bueno, puede ser que el consignante le dice, mira, el precio de venta al público va a ser de tanto, pero ya da un margen de utilidad, un margen de ganancia. O sencillamente establecen el precio el consignatario y luego le devuelve, le paga el precio de las mercancías en los términos convenidos y pues o le devuelve las mercancías si es que no las, o es que las perdió. Si perdió las mercancías o cualquier cosa que sucedió, está en la obligación de pagarle el precio de las mismas. Entonces, por eso es que este contrato en realidad no es compraventa, tampoco es mandato, ni tampoco es un contrato de comisión. Para cómo en la vida práctica, cómo se da, cómo opera este contrato, porque fíjense que en realidad al leer solo esta disposición del Código de Comercio, bueno, ¿y esto qué es? Ventas en consignación. Pero es bien común. Sobre todo aquellas comerciantes que se dedican a la venta de electrodomésticos. A veces los que se dedican a la venta de vehículos también, o los que se dedican, el caso de los supermercados. Por ejemplo, usted va al supermercado y usted va a observar ahí los estantes, están llenos de cosas, pero no sé si a ustedes les llama la atención, porque es que hay personas ahí de las empresas que venden los productos de las marcas, pues. Por ejemplo, usted pasa por el pan, ahí está una, ¿cómo que le llaman a estas personas? Tienen su nombre, hay una vendedora de Lido. Y Impulsadoras. así, impulsadoras, correcto, esa es la palabra, las impulsadoras. Ahora, no, a usted, Catherine, no le llama la atención. ¿Por qué cree ustedes que está ahí, están esas impulsadoras? Bueno, ellas están para motivar la venta del producto, de la marca, para que se venda Ajá, más esa marca y se vendan menos las ujú, otras. ajá, se vendan menos las otras. Eh, hasta ahí nomás. O hay otra opinión, veamos. Está bien lo que usted ha dicho, está correcto, pero hay algo más ahí. Buenos días. Yo también he ¿Sí? observado que están ahí muchas veces también para arreglar la venta, ordenarla, Ajá, para revisar, por ejemplo, si ya está próximo a vencer y hacer cambios. ajá, también es correcto. Vamos a ver otra persona. Ay, faltarían las ofertas. Ujú. Vamos a ver, Miguel. Sí, y el otro punto es para posicionar la marca y aparte de que se pueda vender la marca, existe una comisión para esta impulsadora que mientras más se venda, obviamente el supermercado va a tener que volver a comprar o comprar más de este producto y esa comisión es la que se lleva también una parte de la impulsadora. Ajá, ahora yo les pregunto, ¿serán empleados del súper estas personas o de las empresas? Son de la marca, De las empresas. Vaya, así es. miren, vaya. Ustedes ven que los supermercados están llenos de productos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es el manejo de los inventarios de estas empresas? ¿Cuántos productos pierden? Etcétera, etcétera. Usted va a comprar carne, pollo indio, pollo de diferentes marcas, ¿verdad? Y personas que lo atienden que andan con uniformes de las empresas que distribuyen esos productos.
Aquí se practica mucho el contrato estimatorio, las ventas en consignación. El supermercado lo que hace con estas empresas es poner a disposición de las mismas el establecimiento comercial y hacen un contrato estimatorio y le dicen, págales. Aquí está el establecimiento, entregame el producto, yo te lo voy a vender. Si el producto en el plazo establecido no se vende, lo pasas a recoger. Ahora, ¿qué sucede con los productos? ¿Cómo? El supermercado no les paga todos eso. Porque ustedes ven que a veces están las impulsadoras vaciando los estantes o colocando nuevos productos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el supermercado es pone a disposición el establecimiento y el dueño del producto lo que le interesa es mover ese producto, mover los inventarios. Las empresas que producen esos productos les interesa vender. Claro, un supermercado tiene establecimientos abiertos al público en todo el territorio nacional, ¿no? Por ejemplo, en San Salvador, un supermercado, el Super Selecto, en todos lados encuentran un Super Selecto, ¿no? Entonces, los huevos, usted ve los huevos de diferentes marcas, cartones de hoy, a veces están en oferta, ya cuando están próximos a vencerse. Entonces, esos productos no son propiedad del supermercado. El supermercado al final le paga el precio de los productos vendidos al dueño del producto. Y los demás le pide que lo retire. Obviamente cuando son productos perecederos, pues los plazos son más cortos. Y no necesariamente todos los productos, porque ustedes ven también que en los supermercados hay, ¿cómo se llama? Una especie de comedor o restaurante para comer, ¿verdad? Y ahí utilizan verduras, porque las verduras se las compran a pequeños productores, ¿verdad? Las que no vienen importadas. Entonces, hay ciertos productos, va a depender del tipo de producto, como que al supermercado le puede convenir hacer un contrato estimatorio o que son ventas en consignación, o puede ser también un contrato de suministro. Va a depender, ¿verdad? Va a depender. El dueño del supermercado, los dueños verifican qué contratos, va a depender del tipo de producto, les conviene. Pero el más utilizado es el contrato estimatorio, ¿no? Se estima un precio, se vende a precio estimado, es decir, el productor entrega el producto, vendeme el cartón de huevos a 3.50. El supermercado lo vende a 4.50. Entonces, al final vendió 100 cartones de huevos. Le va a pagar el supermercado el valor de los 100 cartones de huevos. La diferencia es el precio estimado, el porcentaje, la comisión, lo que sea, la ganancia que obtiene el súper. Lo mismo puede darse en el caso de la venta de electrodomésticos. Por ejemplo, aquí tenemos ahí por el Boulevard del Ejército una fábrica Mave, creo que es. Estas empresas entregan electrodomésticos o a veces hay pequeños talleres de mecánico de hora banco que producen una serie de electrodomésticos también. Entonces, eso los entregan en consignación al almacén, al establecimiento comercial. Y los pone a disposición público. El objetivo del comerciante es mover sus productos. Por una parte, el que entrega el producto y el que recibe los productos, el objetivo es obtener lucro, una utilidad con la venta de esos productos. Entonces, esa es, digamos, la utilidad práctica de este contrato estimatorio. Bueno, no sé si tienen comentarios o consultas. Bueno, continuamos entonces con el siguiente contrato.
el contrato de permuta. Este contrato de permuta está regulado del artículo 1052 al 1054 del Código de Comercio. Y pues es un contrato muy antiguo. La permuta es el famoso trueque. Es decir, yo intercambio un producto por otro producto de la misma naturaleza o del mismo valor. El trueque se dio desde la antigüedad, ¿verdad? Yo necesitaba zapatos, la otra persona necesitaba pan y así intercambiamos productos. Eso es trueque. Ahora bien, la permuta es un contrato que se rige por las mismas, por las mismas reglas establecidas para la compraventa. Así se establece en el Código Civil. O sea, en la permuta se establecen las mismas reglas para la compraventa. Eso por una parte. Entonces, pero el artículo 1052 nos dice que la permuta es mercantil en los mismos casos que la compraventa. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo es mercantil la compraventa? ¿En qué casos es mercantil la compraventa? Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Usted mencionó que los casos que se volvían compraventa mercantiles, que aunque se hiciera con una persona que no se dedicara al comercio, pero si la otra se dedicaba a la venta en masa, se volvía compraventa mercantil. Y cuando se daba entre, digamos, comerciantes que se dedicaran a la venta en masa. Ajá. Eso está bien. ¿Qué más? O sea, estamos hablando de las ventas eh, que realizan los comerciantes relacionadas con su actividad o giro, que se masifican, ¿no? O sea, se dedica a la venta de granos básicos, se dedica a la venta de electrodomésticos, de vehículos, y entonces le vende, tiene un establecimiento abierto al público. En esos casos, la compraventa es mercantil. Si no cumple ese requisito, va a ser civil. Ese es un caso. ¿Cuál es el otro caso que habíamos dicho que señala el Código de Comercio para establecer si una compraventa es mercantil? Pues civil. El caso que mencionó Iris es uno. Acuérdense que mañana es el parcial, puede ser pregunta de examen. ¿Cuál sería el otro caso? A ver, tal vez Gerson, ¿recuerda? O Giovanni, de León Palacio Giovanni, Esperanza Zelaya Gerson. ¿Veamos? O María José, Mario. Vaya, las ventas masificadas, ¿vale? Que están relacionadas con el giro o actividad principal de la empresa. Eso es compraventa mercantil. ¿Cuál es el otro caso? A ver, Ilma, tal vez. Están conectados, ¿verdad? A veces pienso que solo dejan encendida la computadora o el celular y desaparecen. A ver, ¿quién me responde? O Brian, tal vez. Brian ya me respondió una vez. ¿Cuál es el otro?
mañana en parcial, seguro que una pregunta relacionada puede aparecer por ahí. Vaya, las ventas relacionadas con el giro de actividad principal y que son ventas masificadas. ¿Cuál es el otro caso? A ver. Catherine. Ah, Iris. Bueno, Iris iba a hablar. Vaya, vamos a ver, Iris. Pues. Sí, Démosla, licenciado, pues. yo recuerdo los dos casos que usted dijo. Una era relacionada al giro comercial que poseía la persona y la otra era cuando se hacía con una persona que no era dedicada al comercio con una que sí era dedicada al comercio. Son los dos casos que recuerdo. Ajá. Bueno, ese dos casos que usted que menciona es uno solo, la venta masificada. El otro caso son las ventas de cosas mercantiles, las relacionadas con las cosas mercantiles. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? La empresa y sus elementos, los títulos valores, las marcas, las patentes. Eso, cuando está relacionada una compraventa con ese tipo de cosas mercantiles, yo vendo una empresa mercantil, entonces es una compraventa mercantil. Entonces, el primer caso sería las ventas en masa relacionadas con el giro de actividad principal del comerciante y dos serían las ventas relacionadas con cosas mercantiles. La empresa y sus elementos, los títulos valores, eh, bueno, las marcas, las patentes, esas son cosas mercantiles. Entonces, en esos dos casos. Ahora bien, cuando hablamos de permuta, entonces dice que el artículo que la permuta es mercantil en los mismos casos que la compraventa. Así dice la disposición. Bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es que la permuta va a ser mercantil cuando en los mismos casos que en la compraventa? Es decir, cuando se trate de ventas masificadas, cuando se trate de cosas mercantiles. Entonces, ahí es importante mencionar que la permuta es un trueque, un cambio de un bien por otro. Podríamos decir que posiblemente no es muy utilizada en el comercio, pero va a depender de la actividad específica a la que se dedique eh, el comerciante. Ahora bien, las reglas del Código Civil son aplicables a la permuta mercantil. Entonces, ¿cuándo la permuta va a ser mercantil? Cuando esté relacionada con cosas mercantiles y con actos en masa. Un comerciante puede hacer un intercambio de electrodomésticos, por ejemplo, se dedica a la venta de electrodomésticos por otro tipo de bien que necesite. Eso podría ser permuta. O puede haber una transacción con títulos valores. Yo puedo cambiar acciones con otra, de una sociedad por acciones de otra sociedad que pueden tener un valor similar. Puedo intercambiar títulos, valores por otros títulos, valores. Entonces, pero en el artículo 1598 del Código Civil se establece una regla en cuanto a la permuta, que también es aplicable en el caso de la permuta mercantil. Y esta regla es que yo puedo intercambiar una cosa por otra más dinero. Si el valor de la cosa es superior a el dinero, se tratará de una permuta. Si el valor del dinero es superior a la cosa, se tratará de una compraventa. Vamos a ver el artículo. Es una regla, quiero ver aquí, alguien escribió algo, quiero ver. A ver. Bueno, vaya.
Entonces vamos a ver el 1598. Aquí lo tengo. Dice el artículo 1598. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero. Y venta cuando el dinero sea igual o mayor que el valor de la cosa. Esta regla es aplicable a la permuta mercantil. Entonces dice que es permuta si la cosa vale más que el dinero y venta cuando el dinero sea igual o mayor que el valor de la cosa. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? En esos casos, también que establece el Código Civil son aplicables al caso de la permuta. Veamos el artículo 1687 del mismo Código Civil. Ahí es donde se revela, porque el 1598 está ubicado en el apartado de la compraventa, pero también las reglas de la compraventa son aplicables a lo que es la 1687. A la permuta mercantil o a la permuta. La permutación o cambio aquí del 1687 a 1600 son pocos artículos también. El Código de Comercio solo son 3 artículos y aquí son 4. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie por cierto por otro. Es la definición de permuta que da el Código Civil. Y en el Código de Comercio solo se limita a decir el 1052. La permuta es mercantil en los mismos casos que la compraventa. Eso es lo que dice. Entonces, como las reglas de la compraventa son aplicables a la permuta y pues el Código de Comercio en el 1054 básicamente nos está diciendo también el artículo 1054 nos dice, en todo lo no previsto en el presente capítulo, las disposiciones relativas a la compraventa mercantil serán aplicables a la permuta mercantil, con las modificaciones que exija su naturaleza. Eso dice esta disposición. Y el 1690 del Código Civil nos está diciendo, las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio. Entonces, en ambas disposiciones está estableciendo que las reglas de la compraventa también son aplicables a la permuta. Estamos hablando de la permuta mercantil. Nos dice el artículo 1688 que la permuta es consensual. ¿Qué implica que sea consensual? Veamos. ¿Qué implica que la permuta sea consensual? Que haya un consentimiento de ambas partes. Que haya un consentimiento de las partes, hay un acuerdo. Luego, también cuando la permuta, cuando los bienes que se están intercambiando son bienes inmuebles, y como en el caso de los bienes inmuebles, el Código Civil exige que se debe hacer una compraventa pública. Esa es la formalidad en escritura pública. Es decir, cuando se trata de bienes raíces, para que el acto se perfeccione, debe de hacerse una escritura pública. Y además, esta escritura pública se debe de inscribir en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Si se está permutando un bien inmueble por bienes muebles o dos bienes inmuebles,
ahí tenemos que hacer una escritura pública y se debe de inscribir en el registro respectivo. Sí, además está, bueno, sí, de bienes inmuebles se hace escritura pública. Esa es la formalidad que exige la ley. Luego el artículo 1689 nos dice que las cosas que no pueden venderse tampoco pueden permutarse. Es decir, aquellas cosas que no se pueden cambiar, no se pueden permutar. A veces existen prohibiciones o restricciones para la venta de algunos bienes y se vuelve ilegal la venta del bien, entonces no se puede permutar. Luego el 1689, inciso segundo, nos dice, no son hábiles para celebrar el contrato de permuta las personas que no son hábiles para el contrato de venta. Y seguimos ahí, pues que al igual que la compraventa, se necesita la capacidad para contratar. Y si la persona adolece de alguna incapacidad, no puede contratar. Igualmente acá en el caso de la permuta, solo pueden permutar las personas que de conformidad con la ley son capaces para hacerlo. Vaya, entonces decíamos que el 1052 nos dice que la permuta es mercantil en los mismos casos de la compraventa. Y pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. La Garita, la empresa La Garita, que se dedica normalmente a la venta de electrodomésticos, si permuta algunos de ellos, hará permuta mercantil en virtud de que los transfiere en masa, no obstante el título adquisitivo sea ocasional. Vaya, yo puedo permutar electrodomésticos por un vehículo. Eso es permuta. El título que ampara la adquisición, bueno, cuando es vehículo hay que hacer una compraventa, una escritura de compraventa y hay que inscribirlo, pero no puede ser en documento privado. En documento privado, ese sería el título que traspasa el dominio o la propiedad. En el caso de los electrodomésticos, también se debe emitir una factura, ¿verdad? Vaya, entonces, pero ¿en qué caso se puede dar la permuta en el comercio? Bien, se puede dar cuando son empresas relacionadas entre sí, que son un consorcio, por ejemplo. Una empresa necesita determinado bien o bienes dentro del consorcio y la otra necesita otro tipo de bienes. Entonces pueden intercambiar, puede ser un contrato de permuta. Y eso es bien común, porque a pesar de que son consorcios, son sociedades relacionadas, cada una es independiente una de la otra, cada una tiene su escritura de constitución. También en el caso de los activos financieros, ¿verdad? Se pueden hacer permutas, por ejemplo, cuando hay intercambio de divisas de un banco con otro banco extranjero. Yo cambio dólares por euros. Pueden hacer un contrato de permuta, aunque puede existir una diferencia de cambio ahí, pero ahí se ponen de acuerdo y pueden hacer un contrato de permuta, porque al final ¿cómo se llama? El dinero es considerado como un bien mueble. También en el caso de estos productos informáticos, ¿no? Productos electrónicos, también se pueden hacer permutas. O el caso, por ejemplo, de una empresa que se dedica a la venta de publicidad, que necesita un vehículo y le dice al otro comerciante, mira, yo necesito que me vendas ese vehículo, pero no tiene el dinero. Entonces,
pero yo te voy a dar pautas publicitarias a cambio. X cantidad de pautas publicitarias para que vos podás promover tu negocio y así podemos hacer el trueque. Esa sería una verdadera permuta mercantil. ¿Por qué? Porque el otro comerciante le interesa las pautas, promover su negocio y son carísimas pautas comerciales. Entonces le ofrece el servicio de promover el negocio, pero va a ser en pago del vehículo. Entonces ahí hay una verdadera permuta mercantil. Entonces, ahí va a depender del tipo de actividad mercantil o de negocio que se pueda dar, pero sí en la práctica, sobre todo en estas cosas de los criptoactivos, en materia de lo financiera, se da bastante bien común el contrato de permuta. Bueno, no sé si tienen comentarios o consultas sobre la permuta. Si no, pasamos al contrato de suministro. Vaya, el contrato de suministro también es un contrato muy utilizado. Ya manifestaba aquí Brian. Habría que ver si en realidad es un contrato de suministro el que usted mencionaba. Más me parece que es un contrato de suministro. O habría que ver si es en realidad venta en consignación. Pero este contrato de suministro se encuentra regulado desde el artículo 1055 al 1065 del Código de Comercio. Es el título 4, suministro, 1055 son 11 artículos que regulan este famoso contrato de suministro y que este contrato tiene mucha utilidad. Es de aquellos contratos de tracto sucesivo, de ejecución sucesiva, porque hay contratos de ejecución instantánea, como la compraventa. Yo entrego el bien como vendedor y el comprador me paga el precio. Y ahí concluye la transacción. En cambio, en los contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva, se dan diferentes periodos. El contrato, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, se pagan cánones de arrendamiento por un periodo determinado, por un año. Igual, en el caso del contrato de suministro, son suministros de mercaderías, entregas de mercadería que se pueden dar de forma periódica o de forma sucesiva. Va a depender del tipo de producto que se esté transando o que se esté estableciendo el contrato. Entonces, cuando hablamos en el artículo 1055 del Código de Comercio, nos da el concepto. Dice el artículo 1055, por el contrato de suministro, una parte se obliga, a cambio de un precio, a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas. Prestaciones periódicas o continuadas. Entonces, a cambio de un precio. Es decir, que uno de los comerciantes se obliga a entregarle o prestarle un servicio periódicamente o en forma continua a cambio de un precio. Entonces, existe un convenio entre las partes. Eso es el contrato de permuta. Una de las partes, bueno, los sujetos que intervienen es el suministrante, que es el que se obliga a proporcionar a la otra los bienes o servicios, y el suministrado, que es el que recibe los bienes o el servicio y que paga un precio. Este paga un precio. Y estas cosas las va a recibir, o estos servicios se los van a prestar de manera periódica o sucesiva.
y se establece el pago de un precio que puede ser periódico. Normalmente es periódico, se paga mensualmente o cada vez que recibe los pedidos. Va a depender ahí cómo han establecido el contrato. Entonces aquí la regla general es que la entrega de los bienes o los servicios debe hacerse de forma periódica y sucesiva. Entonces, aquí tenemos la primera diferencia con la compraventa, que es el contrato que hemos tomado como de base, porque el contrato de compraventa, incluso aunque sea venta al crédito, una vez que se entrega el bien, se recibe el bien, la cosa se perfecciona y se paga el precio, se perfecciona el contrato. Puede ser que sea un bien que se lo van a entregar en dos pedidos o en dos, tal vez no pedidos, en dos partes, por X o Y razón. Y entonces le dice, bueno, te voy a entregar la primera parte de la mercancía en tal fecha y la otra parte en tal. Entonces, pero eso no es un suministro, eso es una compraventa, porque una vez que ya se pagó el precio y se recibió a satisfacción los bienes, ya termina. En cambio, en el caso del contrato de suministro, bueno, estamos hablando que el suministrante va a entregar una serie de bienes en un plazo determinado. Se obliga a entregar esos bienes o servicios en ese plazo que han determinado. Y por eso se dice que son prestaciones periódicas o continuadas. Entonces, el suministrado recibe los bienes y servicios, los productos. Y puede ser que tenga diferentes objetivos con estos productos, porque puede ser que lo requiere para consumo propio, puede ser que lo requiera para venderlos, ¿verdad? Eso se puede dar también, ¿verdad? Para la venta, para consumo propio, etcétera. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Las prestaciones reiteradas en el suministro se consideran aceptadas sin reserva. Si el adquirente no hace constar lo contrario de forma razonablemente, inmediata a la entrega. Es decir, aquí cuando se le entrega el bien, el suministrante entrega los bienes al suministrado. Obviamente que la obligación del suministrado es verificar las condiciones en las cuales se le entregan los bienes, ¿no? Porque si no reclama, pues todo estará bien, ¿no? Entonces decíamos que hablamos de prestaciones periódicas y prestaciones continuadas, ¿no? Ejemplo de prestaciones periódicas, podríamos decir, cuando se le entregan mes a mes determinados bienes y productos a una empresa. Cada mes hay un contrato de suministro en el cual se establece que cada mes se le va a entregar ciertos productos a la otra empresa. O pueden pactar que cada vez que lo necesite, le va a hacer la llamada telefónica y le va a requerir que le provea de esos productos cuando ya se le agotaron. Y esos son prestaciones periódicas. Las prestaciones continuadas son aquellas que se prestan continuamente todos los días, como los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, cable, algunos víveres, algunos productos comestibles. Esto, cuando es continuada la prestación, estamos hablando de que son bienes que se requieren su uso o consumo
de manera constante y sin interrupción. El servicio de energía eléctrica todos los días lo necesitamos, pero es una prestación continua. Luego tenemos las características. Las características. Vaya, ya hablamos de los sujetos. Estamos hablando que es el suministrante, que es el que entrega los bienes. El suministrado es el que recibe los bienes. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es bilateral. Estamos hablando de dos sujetos. Es oneroso. Se paga un precio. Es consensual. De tracto sucesivo son prestaciones periódicas o sucesivas que se dan en un tiempo determinado. Es principal porque subsiste por sí mismo, es nominado, está regulado en la ley y se establece que es un contrato que se denomina de suministro. Conmutativo porque ambas partes se benefician, existen prestaciones equivalentes. Por una parte, el suministrante entrega un bien, el suministrado paga el precio de eso, bueno, de esos bienes, de forma periódica o sucesiva o constante. Entonces, acá, como decíamos, la diferencia entre el suministro y la compraventa es que en el caso de la compraventa, la prestación es única, es decir, una vez que se entregaron los bienes, se perfecciona el contrato, yo recibo el bien me- y pago el precio. Pueden haber, a veces, las entregas no se pueden hacer en un solo momento, pero no es un contrato que se mantiene en el tiempo. Las prestaciones que se dan en el contrato de suministros son periódicas y continuas y se van a prolongar en el tiempo. Esa es la diferencia. Por tanto, no es un contrato de compraventa. Y como decimos, pues en algunos casos, la entrega de los bienes en el caso de una compraventa no necesariamente se hace en el mismo momento. Pero igual, una vez que se entregó el bien, yo pagué el precio, el contrato terminó. En cambio, existe una sola obligación y una sola prestación. En cambio, en el contrato de suministro, el suministrante está obligado a entregar bienes y servicios de forma periódica o constante. Una pluralidad de bienes y servicios. Y se puede dar en el tiempo. Ahí, por ejemplo, el caso de un suministro de consumo podría ser el caso de un restaurante. La empresa que le provee el servicio de gas lleva ahí, como decía Brian, esta empresa que le puede proporcionar el servicio de gas a un restaurante. En el restaurante, pues necesitan cocinar los productos, tienen grandes tambos de gas industriales, entonces contratan el servicio de una pipa o el camión del gas, ¿verdad? Y ese sería un contrato de suministro, porque puede ser que el contrato se haya pactado que le provea mensualmente, o puede ser que semanalmente, o cada vez que la empresa lo requiera. Ahí le hace el pedido, mire, fíjese que ya se me va a terminar el gas, hágame el favor de proveerme. Entonces, esas prestaciones, ese servicio, esa entrega de esos bienes, se hace de manera periódica, porque la empresa puede ser que semanalmente o cada 2 días o cada 3 días va a recibir el suministro. Entonces,
ahí, cuando hablamos de suministro, se puede dar este tipo de contrato en una variedad de bienes y también implica servicio. Se pueden dar bienes muebles, productos de primera necesidad, el agua, la electricidad, el gas, el mantenimiento de vehículos, etcétera. Son productos que requiere el comerciante. Aquí estamos hablando de un contrato de suministro que se da entre los comerciantes. Aquí no incluimos a las licitaciones que se dan en el caso del Estado, las instituciones públicas, porque estas no son comerciantes y se rigen por contratos de derecho administrativo que tienen cláusulas exorbitantes, cláusulas especiales que no se dan en el caso de los contratos privados, contratos civiles o mercantiles, ¿no? Porque en los contratos civiles y mercantiles se da la igualdad de condiciones entre las partes. En los contratos del Estado, que son administrativos, el Estado actúa con su poder de imponer. Permítanme que me está agotando aquí el aparatito de donde obtengo el internet. Permítanme. Me está durando mucho. Y quiero ver la computadora, señora. Vaya, entonces se pueden establecer los montos, un mínimo y un máximo de los pedidos. El artículo 1056 nos establece lo siguiente. Vamos a ver, 1056. Tal vez alguien me hace el favor de leerlo para no solo yo hablar. Vamos a ver, el 1056. ¿Quién me lo lee del Código de Comercio? Yo lo leo, licenciado. Hágame el favor. Si no se determinare la cuantía de las prestaciones, se entenderá convenida la que corresponda a las necesidades normales de la parte que las reciba en la época de cumplir tales prestaciones. Si se hubiera convenido un máximo y un mínimo para el suministro total o para las prestaciones aisladas, corresponderá al suministrado fijar una cuantía dentro de los límites pactados. Si la cuantía del suministro debiera determinarse en razón de las necesidades del suministrado, éste tendrá derecho a las prestaciones necesarias, aun cuando superen el límite fijado. Vaya, muchas gracias. Entonces, aquí se puede establecer un mínimo y un máximo en el caso de las prestaciones en un periodo determinado. Eso nos dice el artículo 1056. ¿Cómo se va a pagar el precio del contrato de suministro? Bueno, el artículo 1057 nos establece, si se trata de suministro de prestaciones periódicas, el precio se pagará independientemente por cada prestación aislada y en el tiempo que ésta se efectúe en proporción a su cuantía. Vaya, puede ser el servicio de gas propano o puede ser la entrega de papelería y útiles a una librería cada cierto periodo. Entonces, cada vez que recibe el pedido, ahí se le va a efectuar el pago. Si se trata de suministro de prestaciones continuadas, aquí estamos hablando de aquellas prestaciones que se prestan de forma continua todos los días. El precio se pagará en los periodos convenidos. Aquí, pues, mes a mes nos cobran el recibo del agua, de la luz. Las empresas, los comerciantes es igual, ¿verdad? Se paga mensual el producto, el servicio, aunque la prestación se hace de manera continua. Eso nos están estableciendo el artículo 1057 y 1058.
En el suministro de carácter periódico, si el precio debiera determinarse según las normas del artículo 1014, este artículo habla del precio en bolsa de valores o el precio del mercado. Se tendrá en cuenta el vencimiento de las prestaciones aisladas y el lugar en que deben de efectuarse. Pero como decimos, si se puede pactar en el contrato que cada vez que se recibe la prestación, se va a efectuar el pago. Cada vez que se recibe el pedido. El 58, en el suministro de carácter periódico, el precio se pagará por cada prestación aislada y en proporción a su cuantía. En los suministros de carácter continuado, el precio se pagará en los vencimientos pactados en su defecto en lo usual. Pues como les digo, se puede pactar un pago por pedido o un pago periódico, como el caso de los servicios de energía eléctrica, cable, agua, etcétera. El artículo 1059 nos dice que, dice el artículo 1059 del Código de Comercio, esta cosa sale y no la puedo quitar, permítanme. Ahí está. El plazo establecido para las prestaciones, bueno, ya lo leímos. No. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Si el suministrado tiene facultad de fijar fecha para las prestaciones aisladas, deberá comunicarla al suministrante con antelación suficiente. Entonces, como aquí estamos hablando de un contrato en el cual las partes están pactan el precio, puede suceder que se fijen plazos para la entrega de los bienes o cada vez que existe alguna necesidad, cuando las necesidades del suministrado así lo requieran. Si el suministrado incumpliera alguna de sus obligaciones, dice el 1061 del Código de Comercio, el suministrante no podrá suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con 15 días de antelación. Es decir que, ¿cuándo puede el suministrado incumplir una de sus obligaciones? Cuando no efectúe el pago en el plazo convenido. Cuando se le proveyó del bien, se le entregó el pedido y no pagó en ese momento. Entonces, y como el contrato de suministro se ha establecido por un periodo determinado, esa puede ser una causal de resolución del contrato. Entonces, se le debe avisar con una antelación de 15 días, dice el artículo 1061. Y el 1064 nos establece que si no se hubiera establecido la duración del suministro, cualquiera de las partes podrá denunciar el contrato dando aviso a la otra, con la anticipación pactada con la establecida en los usos o en defecto de ambos con 3 meses de antelación. Acá también puede darse el caso de que se hizo el contrato y no se estableció un plazo de finalización del mismo. Entonces aquí una de las partes, la parte que ya no quiere continuar con el contrato, debe de avisarle a la otra con 3 meses de antelación, nos dice el artículo 1064. Ahora se puede dar también en el artículo 1063 y en el artículo 1064, 1062 y 1063. En ambas disposiciones se hablan de las cláusulas de exclusividad. Puede suceder que estas cláusulas de exclusividad se pueden dar en favor del suministrante o en favor del suministrado. Así nos establecen cada una de estas disposiciones. ¿Y qué es esto? Cláusula de exclusividad. Bueno, estas se establecen con el fin de promover ventas en una zona determinada del territorio nacional. Si es a favor del suministrante, eso va a implicar, eso lo establece el 1062, ¿verdad?, que el suministrado no va a poder obtener
los bienes que el suministrante le entregue de otro suministrante o de otra empresa que se dedique a la venta de ese tipo de bienes. Luego, también se puede establecer a favor del suministrado, es decir, que existe una exclusividad. El suministrante le va a entregar los bienes al suministrado en esa zona, puede ser en la zona oriental, por ejemplo. Le entrega los bienes de forma exclusiva, ese producto al suministrado para que éste lo comercialice en la zona oriental. Ahí está ubicado el suministrado. Y limita, o sea, el suministrante no puede vender esos productos a otras empresas que estén ubicadas en esa zona, solo al suministrado. Esa es una cláusula en favor del suministrado, y en favor del suministrante es que el suministrado no puede adquirir esos bienes que recibe del suministrante solamente del suministrante y no de otras empresas. Eso es lo que nos están diciendo el 1062 y el 1063. El 1062, si en un contrato de suministro se hubiera establecido la cláusula de exclusividad a favor del suministrante, el suministrado no podrá obtener prestaciones iguales de terceros. Tampoco podrá proveer con medios propios, salvo pacto en contrario a la producción de las cosas objeto del contrato. El 1063 nos dice, si la cláusula de exclusividad se establece a favor del suministrado, el suministrante no podrá realizar en la zona determinada y por la duración del contrato directa ni indirectamente prestaciones de las que constituyen el objeto del mismo. El suministrado que asumiere la obligación de promover en la zona convenida la venta de las cosas responderá del lucro cesante, aunque ya hubiera cumplido con la cuantía mínima fijada en el contrato. Y aquí estamos hablando de que en estos casos se establece la obligación del suministrado de promover en la zona determinada los productos del suministrante. Y va a responder del lucro cesante. ¿Y qué es el lucro cesante? Bueno, cuando hablamos de lucro cesante, estamos hablando de una utilidad dejada de percibir por el comerciante como consecuencia de la negligencia de otra persona. Entonces, en esos casos hablamos de lucro cesante. Hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando de lucro cesante, daño emergente. El daño emergente es cuando se produce un daño patrimonial que me destruye un vehículo. Y el lucro cesante es la utilidad eventual que yo puedo obtener como consecuencia de un negocio. También tenemos que en el artículo 1060 se establece que el incumplimiento de cualquiera de las partes da derecho a la resolución del contrato, cuando su importancia sea tal que pueda menoscabar la confianza de la otra parte en el cumplimiento futuro. Por ejemplo, si es un suministro de entrega de bienes periódica y resulta que hubo un atraso en la entrega de esos bienes y luego hay otro atraso, entonces el suministrado pues requiere los bienes para la venta, se ve, o puede ser para el consumo, se ve en el inconveniente de que ya demasiado se han incumplido los plazos de entrega y le causa un perjuicio. En esos casos se puede solicitar la resolución del contrato. También nos dice que se va a aplicar
al suministro, las reglas que regulen los contratos que corresponden a las prestaciones aisladas, dice el artículo 1065. Y esto, estamos hablando, la regla, cuando hablamos de contratos de tracto sucesivo, estamos hablando de aquel tipo de contratos en los cuales se dan prestaciones periódicas en el tiempo, como el caso del contrato de arrendamiento. Ahora bien, como les decía, pueden haber diferentes tipos de suministro. Por ejemplo, puede darse el suministro para el caso de prestar, bueno, con el objetivo de efectuar la venta o con el objeto de la venta de determinados bienes. Por ejemplo, una empresa constructora ha hecho un contrato con un comerciante y resulta que este contrato con este comerciante, o puede ser que no sea con un comerciante, con una persona determinada, le dice, mire, necesito la construcción de un edificio en donde van a estar ubicadas las instalaciones de mi empresa. Entonces viene el comerciante, bueno, viene el empresario, el constructor, y contrata los servicios, hace un contrato de suministro con una empresa que provee cemento. Puede ser también un contrato de suministro con una empresa que le provee hierro. Entonces, el objetivo de obtener esas prestaciones periódicas de cemento puede ser que establezcan que el pedido sea cada mes o cada vez que necesite el cemento. Entonces, tiene la empresa que le provee el cemento y le entrega, le va entregando cada vez que le hace el pedido de cemento, porque en esas empresas constructoras, cuando están construyendo edificios, se requieren grandes cantidades de cemento, grandes cantidades de hierro. Ahí sería un ejemplo de un suministro que el objetivo de obtener los bienes es para la enajenación, o sea, para la producción de otro bien que se requiere el comerciante. Puede ser también que se pacte un suministro en el caso de un hospital, por ejemplo, que requiere el hospital una máquina determinada para, o máquinas determinadas, estas máquinas que utilizan para la diálisis. Entonces viene la empresa que se dedica a la producción de ese tipo de bienes, pacta un contrato de suministro, le arrienda la máquina, vaya, te vamos a arrendar la máquina en un plazo determinado, pero a cambio vos te vas a comprometer a comprarle todos los materiales necesarios para el mantenimiento y todos los insumos para la prestación de ese servicio que hace a los pacientes. Entonces, en ese periodo determinado, puede impactar que por un año y todos los insumos médicos, todos los insumos que requiere para la prestación de ese servicio a los pacientes, se los adquiere a esta empresa y aparejado al contrato de arrendamiento va aparejado un contrato de suministro. Puede suceder también el caso de que les mencionaba el suministro para consumo. Resulta que un restaurante requiere la prestación del servicio de gas, porque
hace comida. Esa es la principal actividad, ¿verdad? Y entonces tiene grandes tambos de gas y contrata con una empresa proveedora de este tipo de productos de manera mensual, ¿verdad? De manera mensual o cada vez que requiera. Le hace los pedidos y le provee el gas. Ahí hay un contrato, un verdadero contrato de suministro. Y luego también se puede dar el contrato de suministro, vaya, el caso de las gasolineras. El caso de las gasolineras, bueno, ustedes ven ahí en las gasolineras, siempre existe, hay un comodato. Las instalaciones, las bombas, todos son de la empresa transnacional, ¿verdad? La bomba porque debe cumplir con determinados requisitos donde se almacena este combustible. Entonces puede suceder también que hace el contrato de suministro, vaya, está bien, aquí te voy a construir la bomba y todo con las características y requisitos necesarios para que esta bomba pueda almacenar la gasolina. Entonces, a cambio, yo hago un contrato de suministro que puede ser semanal, quincenal, cada vez que yo lo requiera, sería un suministro periódico. Y cada vez que la empresa gasolinera necesite gasolina o diésel, ahí va a llegar la pipa a entregarme gasolina, diésel, a llenarme el tanque. Ese es un contrato de suministro que se puede dar también de manera comercial, ¿verdad? Entonces se pueden dar ese tipo de contratos de suministros en la vida práctica, en el comercio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. También puede suceder que el proveer mercaderías a una ferretería. Una ferretería puede también firmar un contrato de suministro con el proveedor. Cada cierto tiempo le está suministrando los productos, determinados productos que requiere. Los supermercados. En los supermercados se dan una variedad de contratos. La regla general es el contrato estimatorio o las ventas en consignación, pero puede en un momento determinado al supermercado convenirle un contrato de suministro. Por ejemplo, cuando se dio la pandemia, se recuerda que hubo una escasez de papel higiénico, de productos sanitarios, de alcohol gel, y mascarillas, todo ese tipo de productos. Entonces, y que eran bien demandados. Incluso hubo una época en que hasta el agua embotellada se había terminado. Y el agua embotellada es un caso típico de suministro. Las empresas que se dedican a la venta de agua embotellada le entregan cada cierto periodo de tiempo al supermercado. O puede ser también que al supermercado le conviene mejor el contrato estimatorio. Va a depender del tipo de producto y de la necesidad que tiene el supermercado. Pero, por ejemplo, cuando en la pandemia, ¿qué sucedió? Se agotaron el papel higiénico, entonces, y era demandado, la gente lo buscaba. Ahí le pudo haber convenido al supermercado hacer un contrato de suministro con la Kimberly-Clark. Creo que tiene una planta productora aquí en el país. Y entonces, por un periodo determinado, que le iba a proveer papel higiénico. Y cada vez que se le agotara, le iba a hacer el pedido respectivo. Entonces, eso también se da
es bien, tiene mucha utilidad práctica, tanto el contrato de suministro como el contrato estimatorio o ventas en consignación. Y igual la permuta en las actividades mercantiles. En el caso de la permuta, también es importante, quería comentarles una disposición de la permuta, que la hice la permuta, es contrato estimatorio, aquí sigue la permuta. Y en el artículo 1053 del código, que no lo comenté, y este es el momento de comentar, el permutante que sufra la evicción de lo que recibió y no prefiera recuperar la cosa o el derecho que dio en cambio, podrá exigir al otro que le pague el valor de la cosa evicta, más la indemnización de los perjuicios que se le hayan causado. Para estimar el pago se tomará el valor de la cosa en el momento en que fuere evicta. Decíamos que las reglas de la compraventa se aplican también a la permuta y entonces el vendedor responde de los vicios de evicción, pero aquí no hablamos de vendedor y comprador, aquí estamos hablando de un intercambio de bienes. Entonces, puede suceder que un bien que ha sido intercambiado, cuando hablamos de la evicción, hablamos de los vicios retributorios también. El saneamiento de evicción es garantizarle al propietario, al que adquirió el bien, garantizarle el uso pacífico de la cosa. Es decir, que no va a aparecer un tercero diciendo que es el dueño de ese bien, mostrando mayor título. Si acaso aparece, entonces en este caso va a responder el vendedor, pero en el caso de la permuta, como estamos hablando de un intercambio entre dos sujetos, ambos son permutantes, entonces el que entrega la cosa evicta es el permutante que entrega la cosa evicta, es el obligado a responderle al otro. O los vicios ocultos, que son los vicios reviditorios, ¿verdad? Estos vicios ocultos que también se intercambia un vehículo por otro bien, por una máquina, por ejemplo. Y se da una diferencia en dinero, pero el bien vale más que el dinero. Entonces estamos hablando de permuta, porque si el dinero vale más que el bien, ya es una compraventa. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, sucede que si el vehículo tiene vicios ocultos o la máquina tiene vicios ocultos, va a responder por esos vicios quien entregó ese bien en intercambio. Entonces, eso es lo que les quería comentar sobre este contrato. Pero vemos que los tres contratos que hemos visto en este día tienen utilidad, bastante utilidad práctica en las operaciones mercantiles, tanto el contrato estimatorio, que son las ventas en consignación, como la permuta mercantil, como el contrato de suministro. Son contratos muy utilizados. La permuta es el que menos he utilizado, pero ahí cuando son activos financieros es bastante usual el intercambio de bienes por otro. Entonces, pues, no sé si tienen consultas, comentarios. El día de mañana es el parcial. Los temas del parcial son todo lo que hemos visto de compraventa, hasta Icoter, que fue el tema de ayer. Vimos la compraventa a plazo, compraventa de inmuebles, compraventa internacional de mercancías y vimos los Icoter. Entonces, esos temas son los que van a entrar en el examen de mañana. Este tema de estos tres contratos van a entrar en el siguiente parcial, el tercer parcial, que está programado para el próximo viernes. No sé si tienen consultas
preguntas, comentarios. Y veo que hay algo que han escrito, veamos. Es la pregunta, ¿qué temas van a entrar en el parcial? ¿Verdad? Ya les decía yo, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas que, todo lo que es compraventa? Esos son los temas que van a entrar. Compraventa mercantil, compraventa a plazos, compraventa de inmuebles, compraventa de bienes muebles, compraventa internacional de mercancías, contrato de compraventa de mercancías internacional, ¿no? Y los términos de comercio internacional. Esos son los temas que ustedes, yo ya les subí las clases, ya les subí las presentaciones en el aula virtual para que ustedes puedan, desde ayer les subí, ayer mismo les subí la clase de ayer y la presentación. ¿Preguntas? Licenciado, solamente una pregunta. Bueno, soy parte del equipo número 7 y fíjese que queríamos saber, Lick, si es eh, para nosotros que es necesario poder ver en qué nos equivocamos dentro del trabajo, ¿verdad? Para poder ganarnos la totalidad de los puntos. Entonces queríamos ver Yo si les mando la existe. rúbrica, yo cuando les califico les pongo la rúbrica. Ahí está la Ah, rúbrica. Cuando yo le pongo la calificación, usted ve la sí. calificación, ahí está la rúbrica. Ahí le Ah, pongo, ok. las rúbricas tienen los ítems. Otra cosa importante, no me pongan la rúbrica en el trabajo. El trabajo comiéncenlo con la carátula. La rúbrica me sirve a mí para calificar. Ahora bien, Sí, deben de nosotros seguir. solo carátula hemos puesto, Lick, Sí, pero así voy a hagan. buscar la rúbrica. Sí, en la rúbrica yo les pongo, ahora bien, ustedes deben de colocar al pie de la letra lo que dice la rúbrica, porque si usted me presenta un trabajo que no sigue las indicaciones que ahí están, ¿verdad? El tipo de letra, los márgenes, todo. Me presento un corte y pegue que ni siquiera se tomó la molestia de justificar. No lo justificó, letra de un tamaño, letra de otra, no. Por ejemplo, usted no me pone índice, no me puso índice. Y usted ve en la rúbrica que el índice tiene un porcentaje ahí de calificación. Entonces le voy a poner 0 ahí. Sí, ¿qué más iba a decir, Catherine? Sí, sí, entiendo todas sus observaciones, pero en el caso nuestro, pues voy a verificar sus comentarios, Lick, según la rúbrica, porque sí cumplimos todos los requisitos que su rúbrica dice, ¿verdad? Índice, carátula y los Tipo márgenes, de las normas letra, APA. margen, todo eso Ujú. tienen que, o sea, esas cuestiones, porque a veces entregan trabajos que corte y pegue, pero no se toma la molestia de, ¿cómo se llama?, de justificar los párrafos, el índice, a veces no le ponen introducción, no le ponen conclusión, y entonces ahí está, la introducción tiene un puntaje, la conclusión tiene otro puntaje. Si yo le digo señale base legal, tiene que señalar toda la base legal. Y así. Bueno, esos son los parámetros, los criterios. Y yo les adjunto la rúbrica ahí en el trabajo y ahí con el puntaje respectivo. Bueno, entonces hemos llegado a la finalización de esta clase. Nos vamos a ver hasta el día viernes porque mañana jueves hay parcial, ¿verdad? Y les deseo suerte en el parcial. Espero que todos salgan bien. La mayoría salen muy bien. A veces, pues, por algún error, alguna cosa, se descuida alguien y no sale muy bien, pero luego en el segundo parcial se recupera. Gracias a todos por su atención, por su fina atención. Pasen un feliz día. Bendiciones. Gracias, Lick. Feliz día.